Doctoras, doctores, vamos a continuar con nuestra explicación de temas relacionados con bioquímica médica y en particular nos enfocaremos el día de hoy al metabolismo de carbohidratos en lo que tiene que ver con una de las áreas más importantes de la energética, de la bioenergética, es decir, cómo a partir de distintos productos llamados nutrientes en el organismo, cómo podemos los seres humanos recuperar moléculas que directamente serán convertidas, digámoslo así, en ATP o que serán utilizadas para transferir su contenido energético a otros procesos dentro de la mitocondria para la formación justamente de moléculas energéticas, entre las que resalta, por supuesto, el ATP. Entonces nos centraremos en el ciclo de Krebs. La imagen que les presento para comenzar, doctoras, doctores, deben recordar que al hablar o cuando iniciábamos nuestro curso de bioquímica, hablábamos de que el metabolismo es ese conjunto de reacciones que permiten degradar moléculas, pero que también nos permite fabricar nuevas moléculas a partir de otras moléculas que se van procesando o que van siendo recicladas en el metabolismo celular y humano. Al lado izquierdo aparecen las fases o las etapas que corresponden a las rutas catabólicas, recuerden ustedes, en las cuales a partir de productos, polímeros, muchos de ellos, podemos degradarlos a moléculas fundamentales, componentes de cada uno de ellos, denominados monómeros, y después a partir de ello realizamos conversiones a una pequeña, pero muy selecta cantidad de moléculas que se consideran ya intermediarias y que son las que utilizaremos para, mediante importantes procesos complejos, todos ellos, muchos de ellos llevados a cabo en la mitocondria, vamos a poder formar energía o producir moléculas energéticas para, a la postre, formar energía. Esta es entonces la gráfica que tiene que ver con el catabolismo de manera muy general. Si ustedes observan la imagen de la derecha, tenemos lo que corresponde al anabolismo, en donde a partir de esas moléculas pequeñas que se van formando, esa energía que está siendo acumulada, que está siendo recuperada de las reacciones químicas, armamos, ensamblamos productos y ahora, a partir de ellos, vamos creciendo en la complejidad molecular y armamos monómeros y después, a partir de monómeros, sintetizamos moléculas denominadas macromoléculas o biopolímeros, dependiendo del caso. Observen ustedes cómo las etapas tienen un sentido inverso, mientras que en el catabolismo iniciamos con etapa 1, terminamos en 3, en el caso del anabolismo, pues son en sentido inverso. Iniciamos en 1 y terminamos en 3. Nada más para que vean ustedes. Yo les he comentado muchas veces, doctoras, doctores, que las reacciones químicas en el organismo no son siempre catabólicas o siempre anabólicas. Hemos comentado que estas reacciones se llevan de manera simultánea y es lo que pretendo demostrar o mostrarles en esta imagen que señalo, en donde he sobrepuesto lo que tiene que ver con catabolismo con anabolismo. Es decir, en algunas regiones de nuestro organismo, en algunas células, en algunos compartimientos celulares, en este momento se están efectuando reacciones de degradación y recuperación energética y en otros se están llevando a cabo procesos de biosíntesis de nuevas moléculas e inversión de esa energía para justamente ensamblar estas moléculas. Todo esto, por supuesto, ya lo saben, dependiendo de la condición metabólica del organismo, de las condiciones fisiológicas o fisiopatológicas en las que nos encontremos y, por supuesto, el estado, ya saben, ayuno, alimentación, etapa posabsortiva, postprandial, etcétera, etcétera, y la regulación de hormonas. Esto es muy importante tenerlo. Esto es lo que le da la complejidad y, por supuesto, lo interesante al metabolismo. Bien, ¿en dónde estamos? Bueno, nosotros hemos estado revisando las rutas metabólicas relacionadas fundamentalmente ahorita con carbohidratos, en donde sin duda la parte central tiene que ver con la glucólisis, imagen que ustedes reconocen en esta imagen, y a la que quiero anexarle un poco lo que hemos también revisado de cómo la glucólisis es la ruta metabólica mediante la cual logramos que la glucosa sea degradada, es hexosa la glucosa, sea degradada a dos moléculas triosas, a dos piruvatos. Este piruvato, recuerden ustedes, tiene la posibilidad de convertirse mediante esta enzima, lactato deshidrogenasa, en lactato, una reacción reversible, y también este piruvato, ya habíamos comentado en sesiones previas, que tiene muchos destinos. Uno de ellos fundamental, que es lo que me ocupará el día de hoy, es que esta molécula de piruvato tiene que ingresar a la mitocondria para incorporarse a la ruta denominada ciclo de Krebs y las que continúan, que serán la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que es lo que nos permitirá entender de manera muy rápida y sencilla cómo se forma la energía, el ATP, a partir de nutrientes.
Ya saben ustedes, de acuerdo a las actividades que en tarea han realizado, cómo la glucólisis no es exclusiva de glucosa, no es que la glucosa sea la única que pueda sumarse a esta ruta metabólica y formar piruvato o lactato. Ya saben ustedes cómo otros disacáridos, otros monosacáridos, otros polisacáridos, mediante los correspondientes procesos enzimáticos degradativos, forman moléculas que pueden incorporarse en algunas de las etapas, en algunos de los momentos de reacción de la glucólisis, que es lo que ustedes, repito, han estado elaborando en las actividades que a lo largo del curso hemos estado haciendo con los recursos ensamblables o que han dibujado o rayado. Aquí estamos entonces. Hay que recordar, doctoras, doctores, que la mitocondria son unas estructuras, unos organelos muy interesantes que se han relacionado, sin duda alguna, como las estructuras productoras responsables de la producción de energía. No quiere decir que sean las únicas en donde se forma energía. Sin embargo, en organismos aerobios como nosotros, pues es fundamental su presencia, puesto que ahí se realiza la mayor cantidad de obtención de energía. Pongo aquí solamente un ejemplo, una forma de lo que sería una mitocondria con sus estructuras básicas o subestructuras básicas, donde tendríamos, recuerden, una estructura externa, una capa externa, denominada membrana externa justamente, y a su interior tendríamos una membrana mitocondrial interna, junto con un espacio intermembranal. Las crestas mitocondriales, que son las estructuras que se encuentran por dentro ya de la mitocondria, no son estructuras lisas, simples como las que conocemos en estructuras externas como la que aparece, sino que forman estos plegamientos, y estos plegamientos, doctoras, doctores, lo que le permite a la mitocondria es aumentar la superficie de reacción. ¿Por qué digo esto? Porque las crestas mitocondriales no son únicamente pliegues de membrana biológica, sino que son membranas, pliegues de membrana, pero que tienen inserto a lo largo de su estructura, a lo largo de su composición, una gran cantidad de enzimas. Enzimas que se encuentran aquí, donde estoy señalando y que aparece como líneas punteadas en verde, pero que también forman un hueco denominado matriz mitocondrial, que es la que nos ocupará el día de hoy, ya que es ahí donde se encuentran las enzimas requeridas para el ciclo de Krebs. Entonces, doctoras, doctores, lo que tenemos que decir para comenzar nuestro estudio es que las moléculas de piruvato, y veremos cómo también las de lactato, resultado de muchos procesos metabólicos, particularmente de la glucólisis, tienen que ingresar a través de estas membranas, atravesar el espacio intermembranal, atravesar la membrana mitocondrial interna, las crestas justamente, y llegar hasta la matriz. Es ahí donde hablaremos de lo que es el ciclo de Krebs. Bien, antes de ello, es importante que conozcan un poco más acerca de la molécula denominada acetilcoenzima A, ya que será fundamental para el estudio, como lo han revisado en las sesiones previas. La molécula de acetilcoenzima A, doctoras, doctores, es una molécula muy útil para la célula, ya que es una molécula energetizada, activada. Recuerden que este es el término que hemos dicho, se da a una molécula que sufre algún cambio estructural, lo cual le permite ser susceptible de participar en importantes procesos metabólicos. La molécula de acetilcoenzima A está formada, como ustedes observan aquí, por dos términos. Acetil, que significa finalmente un radical de dos átomos de carbono, y la coenzima A, que es también una molécula muy importante en la función metabólica humana y celular, por supuesto. Es importante también, doctores, que sepan y conozcan que esta molécula de acetilcoenzima A sirve para muchas cosas en la célula. Aparece aquí una gráfica, espero que alcancen a apreciarlo, acérquense un poco a la pantalla y veremos cómo esta molécula de acetilcoenzima A puede provenir. Es importante primero, ¿cuál es el origen? ¿De dónde puede la célula obtener acetilcoenzima A? Pues de hecho, de la degradación de carbohidratos, de la degradación de algunos aminoácidos y de la degradación de ácidos grasos. Entonces, todos los productos que utilizamos como nutrientes pueden dar la posibilidad de formar en la célula acetilcoenzima A. Entonces, tenemos importantes cantidades de ello. Pero, ¿qué podemos hacer con la molécula de acetilcoenzima A? Bueno, pues el destino de esta molécula es también muy interesante, ya que no sirve solamente para integrarse y echar a andar el ciclo de Krebs, digámoslo así, sino que sirve para formar otros productos como lípidos, formar algunos aminoácidos, formar importantes moléculas en la célula. Entonces, también los invito a que recuerden la importancia de esta molécula de acetilcoenzima A. Pero, ¿cómo es la molécula? Bueno, observen la imagen que señalo con el cursor.
Esta es la molécula de acetilcoenzima A. Observen, 2 carbones, un enlace cetónico, un radical metilo, y aquí tenemos la unión con la coenzima A, por eso se llama acetilcoenzima A. Sin embargo, doctoras, doctores, es importante que conozcan y sepan, esta representación que aquí tengo es una representación muy condensada de la molécula. La molécula realmente es esta, doctores, que les muestro en la imagen de la derecha. Tenemos los 2 carbonos, que son estos que aparecen aquí. Este es el radical o el grupo acetilo, 2 átomos de carbono. Y todo lo que ven aquí, doctores, es lo que se conoce como coenzima A, que realmente es un producto muy complejo, formado a su vez por ácido pantoténico, como observan ustedes por aquí, y un nucleótido también, formando una cadena muy grande, una molécula gigantesca. Y vean, esto es acetil, y a esto le decimos coenzima A. Bueno, ¿cómo se forma el acetilcoenzima A en la célula, doctores? Bueno, me centraré en cómo se forma a partir del piruvato, que es lo que nos ocupa. Esta molécula que señalo aquí es el piruvato, esa molécula que se forma a partir, o que hemos visto que se forma a partir de la glucólisis. Esta molécula de piruvato, doctoras, doctores, se va a oxidar. Y cuando esta molécula de piruvato, observen, ingresa a la matriz mitocondrial, a través de transportadores que ahorita comentaré, se va a enfrentar, ya lo habíamos comentado, a un complejo enzimático, es decir, a un grupo de enzimas que funcionan de manera armónica, sincronizada, y que van a ocasionar que la molécula de ácido pirúvico sufra cambios estructurales, logre unirse con la coenzima A, se rompa, pierda un carbono como este que aparece aquí, y entonces aquí en esta posición se va a unir la coenzima A. Para que esto ocurra, obviamente ocupamos la participación de estas coenzimas, de esta coenzima NAD, que lo que hace es recuperar justamente un poco de la energía que se está perdiendo en este proceso. Al hacer esta reacción, repito, mediada por la piruvato descarboxilasa, el complejo piruvato descarboxilasa, lo que hacemos es descarboxilar, quitarle y formar al acetilcoenzima A. Esta reacción aquí se ve muy sencilla, sin embargo, yo quiero decirles y que sepan que es una muy compleja gama o una muy compleja secuencia de reacciones que de manera simultánea efectúan 3 enzimas. Por eso decíamos, el complejo piruvato descarboxilasa realmente está constituido por 3 enzimas que se denominan E1, E2 y E3. Aquí aparecen los nombres de cada uno de ellos. Pero esto, por supuesto, lo que me interesa nada más es que recuerden y sepan qué es lo que ocurre finalmente. Vean, la enzima 1, que forma parte del complejo piruvato, lo que se encarga es, vean, de arrancar, mover este producto, este carbono, lo arranca, y a medida que lo arranca, que lo desprende, doctoras, doctores, enfrenta al residuo acetilo que está quedando con una serie de moléculas intermediarias que lo que van a hacer es unir justamente a la coenzima A mediante la enzima 2. Cuando esto se une, entonces, la energía que se está moviendo y liberando es recuperada por la enzima 3. Por eso decimos que se ocupan 3 enzimas que de manera simultánea participan en el proceso y logran hacer esta reacción. Entonces, lo que me interesa que recuerden, doctores, es que la enzima o el complejo piruvato descarboxilasa es el responsable de oxidar al piruvato para formar acetilcoenzima A, agregándole la coenzima a la molécula y desprendiendo un CO2. Se ha encontrado, doctores, y existe ya evidencia muy clara de ello, es que la glucólisis, cuando ustedes la han comentado y la hemos estudiado, la glucólisis, recuerden que es el proceso citoplasmático en el cual la glucosa es degradada a formar moléculas de piruvato. Esta molécula de piruvato, entonces, recuerden lo que he dicho hace unos momentos, tiene la capacidad de poder ingresar a la célula, justamente, a través de un transportador o un grupo de transportadores que se denominan MCT. MCT significa transportadores de monocarboxilato. Existen en la naturaleza, en los humanos, reportados hasta 16 diferentes tipos de transportadores, ubicados en distintos tipos de células. Estos transportadores, entonces, son específicos o son exclusivos para dejar pasar esos productos que tienen carboxilos, entre ellos el piruvato,
Y, por supuesto, doctores, también quiero que incorporen a su conocimiento esto, el lactato. Recuerden que en la glucólisis se forma también lactato. Entonces, el piruvato logra ingresar a la célula a través de sus transportadores MST y al ingresar sufre el efecto de la enzima que he comentado o del complejo que dijimos en la imagen anterior, la piruvato carboxilasa, logrando entonces que se forme la acetilcoenzima A, que es la que se va a incorporar al ciclo de Krebs. ¿Pero qué le pasa al lactato, doctores? Bueno, el lactato, recuerden que es una molécula que siempre se está formando de manera continua como resultado de la glucólisis. Se forma mucho más, se acumula ácido láctico y no por eso vamos a desarrollar una patología, aunque potencialmente es responsable de acidosis. ¿Por qué no ocurre eso, doctores, doctoras? Bueno, pues porque se ha demostrado que el lactato también tiene la capacidad de ingresar también por transportadores MST a la mitocondria y dentro de la mitocondria, en el espacio intermembranal, ser sujeto a la acción de enzimas similares a la lactato deshidrogenasa, que finalmente lo que hacen es convertirla en piruvato, ¿sí? Y al convertirla en piruvato, entonces tenemos que el piruvato logra ingresar, proveniente de la glucólisis, pero también el lactato que ingresa es convertido en piruvato. Y así tenemos entonces una carga adicional de moléculas de piruvato que van a incorporarse, entre otras cosas, al ciclo de Krebs. Eso es importante que lo tengan en mente. Entonces, el piruvato es utilizado para formar la acetilcoenzima A, pero también, particularmente en células musculares, tenemos la posibilidad de que el lactato sea también utilizado como materia prima para ser convertida en piruvato e incorporado también a la formación de acetilcoenzima A, dando con esto el inicio de lo que sería el ciclo de Krebs. En esta animación quisiera que observaran de manera muy cuidadosa lo que va a ocurrir. Tenemos el ciclo de Krebs. Vean ustedes, en el ciclo de Krebs entonces lo primero que tendríamos que decir es que para que se lleve a cabo tenemos que distinguir entre el espacio citoplasmático, la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembranal y la membrana mitocondrial interna, que es la que forma los pliegues denominados crestas mitocondriales, y al interior tendríamos la matriz mitocondrial. Todo ello, por supuesto, hablando de la mitocondria. Vean, las moléculas de piruvato logran ingresar a través de los transportadores que hemos dicho, de la familia MST. El lactato también, dijimos, logra ingresar a través de esto, por eso lo quisimos incorporar en esta secuencia. Transportadores MST. Y vean lo primero que ocurre entonces. La complejidad de esta estructura denominada piruvato deshidrogenasa es responsable de pegarle al piruvato que se ha formado, recuerden, pegarle la coenzima A y desprenderle un dióxido de carbono. En ese momento, doctores, se forma un producto denominado NADH reducido, que es una molécula. Es importante que aclare esto. Esta molécula no se está formando en el ciclo de Krebs. Esta molécula se forma en la etapa anterior al inicio del ciclo de Krebs. Es importante que lo tengan en mente. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, ahora sí, iniciamos el ciclo de Krebs. La molécula de acetilcoenzima A, que tiene 2 átomos de carbono, puesto que ya se perdió un dióxido de carbono aquí, es ligada, se fusiona con el ácido oxaloacético u oxalacetato, que contiene 4 carbonos. Cuando esto ocurre, doctores, doctoras, se forma una molécula denominada citrato y la coenzima A se desprende, es eliminada de la molécula de acetilcoenzima A para lograr la unión de 4 más 2, 6 carbonos. Y formamos entonces al citrato. El citrato sufre, por acción de una enzima aconitasa, un reacomodo molecular, formando el cisaconitato. Nuevamente, la misma enzima aconitasa reacomoda nuevamente a esta molécula y formamos el ácido isocítrico o isocitrato. A continuación, doctores, la conversión irreversible de isocitrato en un producto denominado alfa-cetoglutarato libera, por acción de la enzima participante aquí, otra molécula de NAD. Ojo, aquí aparece esta molécula en naranja, no queriendo decir que son diferentes, sino que en color naranja sí se ha formado en el ciclo de Krebs. Recuerden, es importante esto. A continuación, la molécula de alfa-cetoglutarato sufre una conversión también por una enzima en donde se le agrega nuevamente la coenzima A y se forma la molécula de succinilcoenzima A. En ese momento, doctores, vean, se libera nuevamente
otra molécula portadora de electrones, que es el NAD reducido. Van dos. A continuación, la conversión de succinilcoenzima A elimina la coenzima A y produce, doctoras, doctores, una molécula denominada GTP, que es entendámoslo así, es una molécula muy relacionada con ATP. En cuanto se forma el GTP, de inmediato se convierte en ATP. Aquí tenemos entonces una molécula energética directa que se ha formado en esta reacción. ¿Sí? Vean. A continuación, el succinato, doctoras, doctores, sufre una retransformación y se forma fumarato. Vean cómo en esta reacción, doctores, se forma también otra molécula energetizadora, otra molécula portadora, mejor dicho, de electrones, denominada FAD, también FAD reducido. A continuación, doctores, el fumarato sufre una hidratación y deshidratación, un reacomodo molecular, y se forma el ácido málico o malato. Este malato es reconvertido nuevamente a oxalacetato, y en esta reacción se libera una vez más otra molécula de NAD reducido, es decir, otra molécula portadora de electrones. Observen entonces, doctores, cuántos pasos hay en el ciclo de Krebs. Repito, la conversión de piruvato en acetilcoenzima A no forma parte del ciclo de Krebs. Sin embargo, por supuesto, es necesario para que esto inicie. En los libros ustedes van a encontrar que pueden ser 8 o pueden ser 9 reacciones. No quiere decir que al que se le ocurra diga 8 o al que se le diga 9. Lo que pasa es que en algunos libros, doctores, esta reacción, esta del cisaconitato, no la anotan y muestran en los libros, en los esquemas que representan, el citrato convertido directamente en isocitrato. Por eso, seguramente ustedes podrán decir que en algunos libros se encuentran que son 8 reacciones de ciclo de Krebs y en otros serán 9. Es importante notar, doctoras, doctores, también que vean ustedes cómo tenemos flechas rojas y verdes, indicando con ello que esta es una secuencia metabólica regulable, en donde no quiere decir que al iniciar esta formación de citrato, todo lo que inicia acá tiene que terminar. No, el hecho de tener reacciones irreversibles, recuerden, en una reacción metabólica, nos permite tener control sobre la ruta. ¿Y ese control en qué consiste? Bueno, en que la secuencia de estas reacciones será más o menos intensa dependiendo de las condiciones celulares. Es importante precisar que el ciclo de Krebs, doctoras, doctores, es una ruta metabólica cíclica que tiene varias finalidades, 3 cuando menos. Una, primero, asegurar la producción o la liberación de muchas moléculas de este tipo, NAD y FAD, ya que estas moléculas, doctoras, doctores, van cuando se incorporen a las enzimas de las crestas mitocondriales, incorporaremos a la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que es donde estos electrones que llevan van a ser utilizados para formar ATP, ¿sí? Entonces también se forma una molécula de ATP y también es importante precisar que el ciclo de Krebs es una secuencia anabólica, ya que degrada moléculas, pero también es una ruta anabólica porque forma nuevas moléculas. Entonces a esto se les conoce como reacciones anfibólicas. Anfibólico quiere decir que forma, degrada productos, pero también produce moléculas que serán utilizadas para otras secuencias metabólicas. Esto es entonces, doctores, el ciclo de Krebs. Y muy importante recordar que la molécula de piruvato o de moléculas de acetilcoenzima A finalmente que se formen en la mitocondria tendrán como un destino importante el ciclo de Krebs. Entonces, tanto proteínas, aminoácidos particularmente, como ácidos grasos, como carbohidratos, hemos visto hasta ahora, monosacáridos, tienen la capacidad de incrementar y formar en mitocondria acetilcoenzima A, por tanto podremos formar moléculas necesarias para la formación de ATP. No olviden estas moléculas NAD, FAD, GTP. Un detalle también interesante a recordar, doctoras, doctores, que luego tiene que ver con cuando les preguntamos cuántas moléculas se forman de cada cosa. Bueno, no olviden ustedes que aquí estoy hablando de lo que le pasa a una molécula de piruvato. Si pensamos que esta molécula de piruvato proviene de la glucosa, de la glucólisis, entonces querrá decir que se formarán 2 moléculas de piruvato por cada glucosa. Entonces, este ciclo dará 2 vueltas. ¿Sí? Es importante que lo tengan en mente para la cantidad de moléculas precursoras de energía que se formarán. Otro detalle interesante, doctores.
El ácido pirúvico, el piruvato, dijimos que es una triosa, 3 átomos de carbono. En esta primera reacción, cuando se activa y se forma acetilcoenzima A, se pierde un carbono. Entonces, de los 3 que teníamos aquí, ya perdimos uno aquí, nos quedan 2. Estos 2 carbonos se van a unir con este oxalacetato, que ya está producido y formándose en la célula. Entonces, vean lo que sucede. A lo largo de la reacción, de las reacciones que forman parte del ciclo de Krebs, hay 2 sitios en los cuales se libera dióxido de carbono, CO2, CO2. ¿Sí? Entonces, vean también cómo aquí se está formando de manera importante dióxido de carbono, que es el que ya hemos comentado en sesiones, va a tener múltiples funciones en la célula, pero que también tendremos que eliminar para evitar la formación de especies contaminantes y tóxicas para el organismo. En total, entonces, doctores, vean, considerando es importante que lo precise, considerando lo que estamos formando o lo que se va a poder formar son 15 ATPs. Esto quedará más claro cuando revisemos la cadena de transporte electrónico. Un ejemplo únicamente entonces de que, como he dicho, es un ciclo que al contener reacciones reversibles e irreversibles, pues también puede ser sujeto a ser más intenso o menos intenso, dependiendo de las condiciones metabólicas, fisiológicas, energéticas de la célula. Bien. Esta es una imagen, únicamente para que observen lo que pueden encontrar en los esquemas, donde ya les indican cómo a partir de una molécula de NAD, vean, veremos cómo en cadena de transporte electrónico se forman los ATPs. Esto quiere decir que por cada NAD, doctores, que se forme en la mitocondria, tenemos la posibilidad de formar 3 moléculas de ATP. Por cada FAD que se forme en ciclo de Krebs, formaremos 2 ATP. Eso es lo que muchas veces es importante precisar con tiempo para poder comprender estos rendimientos que se calculan. Bueno, ¿por qué tantos ATP se forman si yo únicamente observo un ATP? ¿Qué es este? ¿Por qué tantos? ¿De dónde salen los demás? Bueno, pues la razón es que en cadena de transporte electrónico, estas moléculas portadoras de electrones van a ser responsables junto con la fosforilación oxidativa de la generación de las moléculas de ATP. No olviden, 3 ATPs a partir de NAD reducido y 2 ATPs a partir de FAD reducido. Únicamente para que no se confundan cuando lean al respecto los artículos de ciclo de Krebs, cada una de las reacciones que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs, pues tiene una finalidad. La finalidad, por supuesto, me refiero a cuál es el mecanismo que hace que una reacción química, en este caso, ¿qué le pasa a un reactivo cuando se convierte en el producto de cada una de ellas? Bueno, pues tenemos reacciones de condensación, de deshidratación, hidratación, descarboxilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato, deshidrogenación, hidratación y nuevamente deshidrogenación. Entonces, esta combinación de mecanismos de reacción son los que permiten efectuar de manera armónica, sincrónica, el ciclo de Krebs. Esto también, a efecto de que vayan ustedes comprendiendo y teniendo un panorama general del metabolismo, que yo creo que ya lo estamos logrando. Aquí tenemos una mitocondria. Vean, ustedes ya son expertos en localizar a la glucólisis, que sería cuando la glucosa logra ingresar a la célula, pues se degrada. Aquí está la glucólisis. Llegamos hasta acá. El piruvato, de acuerdo a lo que he dicho, puede convertirse en lactato, reconvertirse en piruvato, ingresar a la mitocondria, incorporar ese ciclo de Krebs, pero también el lactato lo puede hacer. Entonces, doctores, esto es lo que en este momento está ocurriendo en ustedes y en mí, en donde de manera simultánea se están llevando reacciones que utilizan los productos formados en el ciclo de Krebs para formar otros más, o que también se forman moléculas para darle vida, para darle fuerza, para darle intensidad a esta importante ruta metabólica. Por último, ya casi para terminar, doctoras, doctores, el ciclo de Krebs yo he comentado que es una ruta fundamental para la vida, ya que a partir de ella, he dicho, se pueden enlazar múltiples reacciones del organismo. Hasta ahorita hemos visto glucólisis, pero yo quiero que sepan que cuando ustedes y yo degradamos ácidos grasos, se forman cantidades muy importantes de acetilcoenzima A, los cuales se incorporan al ciclo de Krebs. Por eso los lípidos, los ácidos grasos, son capaces de producir mucha energía. Pero también, doctoras, doctores, las moléculas que aquí se forman en ciclo de Krebs pueden ser utilizadas para la síntesis de nuevos ácidos grasos, para fabricar colesterol, para fabricar ácidos biliares, para fabricar hormonas incluso,
pero también para fabricar algunos aminoácidos, para fabricar glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. Es entonces la importancia que tiene el ciclo de Krebs en la célula. Una imagen más, doctoras, doctores, en las que acérquense por favor a la imagen. No quiero que se estresen. Es exactamente lo que hemos dicho, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, se incorpora junto con el oxalacetato y vean, ciclo de Krebs. Aquí lo que me interesa, y quise aprovechar la imagen, doctores, también porque lo van a encontrar en los libros, es observen con mucho cuidado y detenimiento esta imagen, esta sección que estoy señalándoles. Yo dije que el piruvato puede incorporarse directamente aquí, en forma de acetilcoenzima A ciclo de Krebs. Pero quiero que sepan, doctores, también para que lo tengan en mente, que serán las siguientes reacciones que veremos. La molécula de piruvato también tiene la capacidad de convertirse directamente en ácido oxalacético. Y de esta manera podríamos entender que una formación continua, rápida de piruvato, pues va a ocasionar que se venga por aquí, pero también puede facilitar que se lleve a cabo esto, asegurando con ello que la célula no acumule sustancias que no puedan ser utilizadas o que generen toxicidad. Pero aquí más importante que esto que he dicho, doctores, es que quiero que recuerden, esta molécula de piruvato, cuando se convierte en oxaloacetato, dependiendo de las condiciones de la célula y las condiciones metabólicas y energéticas, esta molécula de oxaloacetato puede no sumarse a ciclo de Krebs y va a salir en forma de ácido málico y va a ser utilizado, doctores, para la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, teniendo con ello una importante relación con esta ruta metabólica que, por supuesto, asegura la permanencia y la sobrevivencia celular. Es justamente lo que he comentado, piruvato a oxalacetato, que veremos en el tema ya particular que continúa en gluconeogénesis. Bueno, para terminar, entonces el ciclo de Krebs produce la mayor parte del dióxido de carbono en los tejidos animales, es la mayor fuente de coenzimas. Las coenzimas son NAD y FAD, que he comentado, que son las que van a ocasionar la formación finalmente tanto de agua como de ATP en la célula. Permite, la secuencia de Krebs, dirige el exceso de energía hacia la síntesis de ácidos grasos, porque recuerden, dijimos que los productos que ahí se forman pueden utilizarse para armar otras moléculas, proporciona precursores para síntesis de proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos, nucleótidos particularmente, y es una ruta metabólica que es fuertemente regulada. Por tanto, es una ruta central metabólica del organismo.